Bienvenidos a Audio Mentores, tu espacio de aprendizaje y aventura a través de los audiolibros. Si eres un amante de la literatura de aventuras y las historias fascinantes llenas de misterios, este es el lugar perfecto para ti. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo, darle like a este contenido y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. En el día de hoy, te traemos Las Indias Negras de Julio Verne, una obra cargada de ingenio, exploración y sorprendentes descubrimientos. A lo largo de los próximos capítulos, nos sumergiremos en una historia llena de intriga, en la que un ingeniero y su equipo se enfrentan a desafíos y misterios en las profundidades de la Tierra. Veremos cómo la ciencia y la tecnología se entrelazan en el camino hacia un proyecto monumental, la construcción de un ferrocarril subterráneo a través de las escarpadas montañas de Escocia. Prepárate para un viaje fascinante, lleno de emoción, imaginación y conocimiento. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Ahora, comenzamos con el primer capítulo. Capítulo 1. El ingeniero y su proyecto. Era una mañana fría en las montañas de Escocia, donde el aire fresco cortaba como una daga y las nieblas se deslizaban perezosamente por las colinas. En un pequeño y apartado pueblo, conocido por su belleza agreste y su entorno pintoresco, se encontraba un hombre con una visión tan audaz como el paisaje que lo rodeaba. Este hombre no era un simple residente, sino un ingeniero de renombre que había sido enviado a un proyecto de una magnitud que pocos se atreverían a concebir. Este ingeniero, al que los aldeanos llamaban simplemente el hombre de las ideas, tenía en mente un plan que parecía imposible, pero que para él representaba solo un desafío más. En efecto, se trataba de una obra colosal, un trabajo que parecía muy por encima de las fuerzas humanas, incluso en una época de grandes avances técnicos. El proyecto era una construcción tan audaz como peligrosa, un ferrocarril que debía atravesar las Indias Negras, esas misteriosas y remotas montañas donde la naturaleza se muestra tan ruda como la voluntad de los hombres que osan desafiarla. Verne. En ese lugar aislado, donde la vida parecía fluir tranquila y sin grandes alteraciones, el ingeniero pasaba sus días diseñando lo que para muchos sería un sueño imposible. Un tren subterráneo atravesando montañas tan hermosas como inalcanzables. ¿Cómo podría lograrse semejante hazaña?, se preguntaban los habitantes del pueblo. Sin embargo, el ingeniero estaba convencido de que todo era posible. Lo único que se necesita para realizar lo imposible es una mente resuelta y la perseverancia para sostenerla, pensaba mientras estudiaba los mapas de las montañas y los planos de lo que, para otros, era solo una utopía. A lo largo de semanas, el ingeniero trazó su proyecto, sumergiéndose en su trabajo con una intensidad que solo alguien con una pasión tan profunda por la ingeniería podría comprender. Ya no estaba dispuesto a aceptar los límites impuestos por la naturaleza o por los hombres. Había trabajado durante años en proyectos más pequeños, pero este era el que le daría la gloria, la notoriedad y la satisfacción de haber desafiado las convenciones. Verne. A medida que pasaban los días, las palabras del ingeniero comenzaron a resonar en el pueblo. Mientras tanto, en su taller y oficina, que se encontraba justo al borde del pequeño río que atravesaba el lugar, el ingeniero se dedicaba con fervor a preparar los detalles más finos del proyecto. Era el corazón palpitante de su vida, un plan que consumía cada pensamiento, cada recurso y cada segundo de su jornada. Cada cálculo era vital, cada material que elegía tenía que ser el adecuado para enfrentar las inclemencias de las montañas, y cada decisión, aunque aparentemente pequeña, debía contribuir al éxito de la obra. Verne. Al principio, la idea de construir un ferrocarril subterráneo en esas tierras era rechazada por muchos. Este tipo de proyecto no es solo costoso, sino que es prácticamente un suicidio. Las montañas son demasiado duras, las rocas imposibles de perforar, y el tiempo no parece estar de nuestro lado. El esfuerzo que se necesita para algo así es inimaginable, y no podemos arriesgar nuestras vidas en un sueño tan remoto, comentaban los habitantes más escépticos. Pero el ingeniero estaba resuelto, y de alguna manera, su convicción fue suficiente para atraer a algunos hombres dispuestos a trabajar en su arriesgado proyecto. Las ideas grandes necesitan hombres grandes para realizarlas. Este era el principio que guiaba al ingeniero, y aquellos que lo seguían en su misión comprendían que su participación en el proyecto no solo era una cuestión de trabajo, sino de formar parte de un capítulo grande en la historia de la ingeniería. Verne. Cuando el día de iniciar la construcción llegó, la atmósfera en el pueblo era densa con la incertidumbre, pero también con una especie de emoción contenida. Los aldeanos se alineaban en las orillas de la carretera,
observando cómo los trabajadores comenzaban a organizarse para el arduo trabajo de excavar y trazar el túnel. Las herramientas rudimentarias con las que contaban apenas parecían adecuadas para lo que se proponían, y sin embargo, había una energía palpable en el aire. Los hombres estaban listos para luchar contra la montaña, pero no sabían lo que les esperaba en ese enorme desafío. Verne. La obra comenzó de inmediato. El primer día, los hombres perforaron las primeras capas de tierra. El trabajo era arduo, pero el ingeniero, siempre calmado, les aseguraba que cada paso era una victoria, por pequeña que fuera. La montaña, al principio tan imponente, pronto se vería quebrantada por su esfuerzo. Verne. El ingeniero no dejaba nada al azar. Cada detalle, cada movimiento era cuidadosamente pensado y ejecutado. Mientras observaba a su equipo trabajar, pensaba en cómo la historia sería testigo de este logro, cómo su nombre quedaría grabado en los libros de la humanidad como el hombre que logró lo imposible. Este no es solo un túnel. Es un símbolo de lo que el hombre puede lograr cuando tiene el coraje de soñar en grande. No solo estamos construyendo un ferrocarril, estamos creando el futuro, uno donde las distancias y las montañas no serán más que obstáculos a superar. Verne. En este primer capítulo, no solo se plantea un proyecto monumental, sino que también se establecen las bases de un viaje lleno de determinación, creatividad y la lucha constante contra lo aparentemente invencible. El ingeniero ya había comenzado a hacer historia, y, con cada pico que caía, se acercaba un paso más a lo que algunos considerarían un imposible. Capítulo 2. Los primeros obstáculos. El viento silbaba entre las montañas y las primeras lluvias de la temporada comenzaron a caer con fuerza. El terreno, ya de por sí hostil, se volvía aún más inhóspito. Sin embargo, el ingeniero no se dejó intimidar por las condiciones adversas. Él sabía que los grandes logros nunca vienen sin dificultades, y por eso, en lugar de flaquear, su determinación se afianzaba aún más. El ferrocarril subterráneo debía ser completado, y nada podría detenerlo. Las primeras semanas de trabajo transcurrieron sin grandes incidentes. Sin embargo, el paisaje, que al principio parecía tan sereno y perfecto, comenzó a mostrar su rostro más salvaje y peligroso. Verne. Las lluvias continuas y el terreno fangoso retrasaron el avance de los trabajadores, quienes debían lidiar con un suelo cada vez más difícil de atravesar. Además, la maquinaria pesada, aunque moderna para la época, no era suficiente para contrarrestar la fuerza de la naturaleza. El ingeniero, firme en su propósito, observaba los obstáculos que se presentaban con una calma que sorprendía a sus compañeros. Nunca se le veía preocupado. En lugar de eso, se sumergía aún más en los planos, analizando las alternativas para continuar. Su capacidad para adaptarse a los imprevistos era uno de los aspectos que más impresionaba a los hombres a su alrededor. Verne. Cada desafío parecía servirle como impulso para encontrar nuevas soluciones, y cada vez que alguien dudaba, él les recordaba que lo más grande en la vida nunca se alcanza sin lucha. Mientras tanto, los obreros comenzaban a sentir el peso de la ardua tarea que tenían entre manos. Los túneles no solo estaban rodeados de rocas duras, sino que también se extendían bajo un terreno inestable, lo que complicaba aún más la perforación. Las máquinas se atascaban, las herramientas se rompían y las rocas parecían cerrarse sobre ellos como un monstruo de acero que no quería ceder. Verne. El ingeniero no solo les ofreció palabras de aliento, sino que también se encargó personalmente de los ajustes técnicos en el proceso de perforación. Al principio, los trabajadores le veían como alguien distante, como un líder a cargo de las decisiones, pero pronto se dieron cuenta de que no solo era un hombre de teorías, sino un practicante dispuesto a ensuciarse las manos en el terreno. Día tras día, el ingeniero recorría las excavaciones, observando el progreso y enfrentándose a cada contratiempo con la misma paciencia infinita. Su liderazgo comenzaba a inspirar respeto entre los hombres, quienes empezaban a comprender que estaban trabajando no solo por un salario, sino por un objetivo mucho mayor, el éxito de una obra que cambiaría la historia. Verne. Pero los problemas no se limitaban al terreno. En el campamento, la moral de los hombres empezó a decaer. La lluvia constante y la inestabilidad del terreno causaron una creciente frustración. Algunos de los obreros comenzaron a murmurar entre ellos, hablando de abandonar el proyecto y regresar a sus hogares. La falta de progreso tangible comenzaba a minar el espíritu de los más débiles. Verne. Sin embargo, el ingeniero no toleraba el desánimo. Cada mañana,
Antes de que el sol saliera, se presentaba ante el grupo, con su rostro sereno y su mirada resuelta. Recuerden, les decía, un hombre no es grande solo por lo que logra, sino por su capacidad para seguir adelante cuando las dificultades parecen insuperables. Estas palabras resonaban en los hombres, y poco a poco, comenzaron a recuperar su moral. Sin embargo, aún quedaban muchos obstáculos por delante. El túnel debía pasar por zonas donde las rocas eran impenetrables y el tiempo, tan inclemente, parecía no dar tregua. El ingeniero, al darse cuenta de la magnitud del problema, reunió a sus principales colaboradores y se embarcó en una revisión exhaustiva de los planos. La solución que ideó, aunque poco convencional, consistía en un uso más intensivo de las explosiones controladas, algo que nunca se había probado en esa región. Sabía que la única manera de avanzar sería romper las barreras con la fuerza de la misma naturaleza que les oponía resistencia. Verne. Aunque esta estrategia era arriesgada, el ingeniero tenía plena confianza en su capacidad para controlar el proceso. A medida que las explosiones se sucedían, el túnel avanzaba poco a poco, como una serpiente que se desliza por el corazón de la montaña. Cada explosión era seguida de una evaluación precisa de los daños, y con el mismo ímpetu, el equipo de trabajo continuaba removiendo los escombros. Sin embargo, aún con todo el avance conseguido, el clima jugaba en contra del proyecto. Las lluvias no cesaban, y las inundaciones comenzaron a amenazar las excavaciones. El agua invadía los túneles con una rapidez inesperada, lo que obligaba a los trabajadores a realizar esfuerzos adicionales para drenarlos. A pesar de esto, el ingeniero seguía adelante, nunca permitiendo que los problemas detuvieran la construcción. Verne. El ritmo de trabajo era intenso, pero el ingeniero mantenía un enfoque claro y calculado. Sabía que no podía permitir que el proyecto se estancara en los momentos de dificultad. La gran pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para lograr lo que, en muchos ojos, parecía un imposible? Cada vez que se encontraba con un obstáculo, ya fuera natural o humano, el ingeniero se enfrentaba a él como un verdadero estratega, analizando el problema y proponiendo soluciones con la rapidez y precisión de un hombre acostumbrado a tomar decisiones cruciales bajo presión. Verne. La construcción continuó, y los días se alargaban, transformando a los hombres en seres más fuertes y más resistentes, tal como el ingeniero les había prometido. A medida que avanzaban, las dificultades parecían empequeñecer frente a la determinación del equipo y la visión del hombre que los guiaba. Capítulo 3. Los desafíos imprevistos. El trabajo continuaba a un ritmo vertiginoso, pero las dificultades se multiplicaban con cada paso. El ingeniero, imperturbable ante los problemas que surgían, se mantenía firme en su visión. El túnel subterráneo debía atravesar vastas montañas y terrenos inexplorados, y cada nueva capa de roca, cada zona fangosa, parecía más difícil de perforar que la anterior. Sin embargo, él nunca perdió la esperanza. En medio de la oscuridad, los hombres ya no veían el objetivo final, solo el sudor y las rocas se les presentaban. Pero el ingeniero, alzando la mirada hacia las montañas que se alzaban por encima de ellos, les recordaba que los grandes logros no vienen sin sacrificio. Las condiciones climáticas, ya impredecibles desde el principio, empeoraron. La región estaba siendo golpeada por un invierno más severo de lo esperado, lo que hizo que las lluvias se convirtieran en tormentas incesantes. Los ríos de barro arrastraban todo a su paso, y el campamento, que al principio parecía un refugio, se transformó en una trampa de lodo. Los hombres luchaban no solo contra el trabajo, sino también contra la naturaleza misma. A pesar de estos obstáculos, el ingeniero no cejaba en su empeño. Su rostro, endurecido por las inclemencias del tiempo, reflejaba la convicción de un hombre que no podía permitirse flaquear. Cada vez que el agua subía, él ordenaba que las máquinas de bombeo fueran colocadas en los puntos más críticos. Las máquinas zumbaban sin cesar, luchando contra la invasión del agua, mientras los trabajadores se turnaban para vaciar los túneles de los escombros y barro. Los días se volvían interminables. A pesar de todo, la moral de los obreros parecía aguantar. Algunos, después de un día largo, se sentaban alrededor de las fogatas, compartiendo historias y risas, en un intento de mantener el espíritu del grupo intacto. El ingeniero, sin embargo, no podía permitirse esos momentos de descanso. Sabía que cada segundo era vital para completar el túnel y para su propio sueño de ver la obra terminada. Pero entonces, ocurrió algo inesperado.
un desprendimiento de rocas en una de las secciones del túnel. El estruendo que produjo la caída de las rocas fue tan fuerte que resonó a través de toda la montaña. Los hombres, aterrados, se apresuraron a evacuar el área, y el ingeniero, al llegar, pudo ver la magnitud del desastre. El túnel, que había sido cuidadosamente construido durante meses, estaba ahora bloqueado. Los hombres miraban el obstáculo con desánimo, pero el ingeniero no permitió que la desesperanza se apoderara de ellos. No es el final, les dijo, es solo una nueva fase del trabajo. Si queremos salir de aquí, tenemos que encontrar la manera de remover estas rocas y seguir adelante. Con estas palabras, el ingeniero inspiró a sus hombres. Inmediatamente, comenzaron a trabajar en la remoción de las rocas, utilizando explosivos y maquinaria pesada. El trabajo fue arduo, y cada día el túnel parecía avanzar un poco más. Pero, al mismo tiempo, la montaña, como si tuviera voluntad propia, resistía con furia la intrusión humana. El tiempo pasaba, y la presión aumentaba. El cansancio físico y mental de los trabajadores se iba acumulando. Algunos comenzaron a murmurar sobre la posibilidad de que la obra fuera demasiado ambiciosa, que no era natural desafiar a la montaña de esa manera. Pero el ingeniero, con su mirada firme y su cuerpo imparable, les recordó una vez más el objetivo final. Las tormentas no cesaban, pero el trabajo tampoco. Cada nueva dificultad solo fortalecía la determinación del ingeniero, quien parecía tener siempre una solución. Él entendía que la verdadera dificultad no residía en las rocas ni en el barro, sino en mantener la fe en la obra, en el objetivo común. Si lograban superar esa prueba, sabían que podrían superar cualquier cosa. En un día particularmente lluvioso, cuando las rocas parecían ceder un poco más, el ingeniero reunió a los trabajadores. Este es el momento decisivo, les dijo. Estamos más cerca que nunca. Un paso más, y el túnel será nuestra puerta a un futuro que ningún otro hombre antes que nosotros ha logrado imaginar. Esas palabras calaron hondo en los hombres, que, agotados pero aún con esperanzas, se prepararon para enfrentar lo que quedaba del trabajo. El viento aullaba alrededor de ellos, pero en sus corazones, el sueño seguía vivo. Mientras tanto, el ingeniero, con su mente afilada y su fe inquebrantable, trazaba los planes para el siguiente paso. Capítulo 4. La luz al final del túnel. El esfuerzo no cesaba, y la obra continuaba a un ritmo que, aunque lento, era constante. Los trabajadores, cada vez más agotados, no daban tregua a la montaña, como si la naturaleza misma estuviera desafiándolos en cada rincón. Sin embargo, el ingeniero mantenía su optimismo y determinación. El sol, siempre visible a lo lejos, parecía un sueño lejano, una promesa que no todos creían posible. Sin embargo, el ingeniero, con su imparable perseverancia, les recordaba que cada día de trabajo les acercaba un poco más a la meta. A pesar de las largas jornadas de trabajo, la actitud de los obreros seguía siendo positiva. Se veían agotados, pero también fortalecidos por el desafío. El trabajo, más que una obligación, parecía convertirse en un reto personal para cada uno. Nadie quería ser el primero en ceder. Todos luchaban contra el cansancio, el miedo y la incertidumbre. El terreno continuaba siendo traicionero, y las rocas seguían bloqueando el paso. Cada vez que pensaban haber llegado al final, nuevas capas de roca se presentaban ante ellos, imponentes y difíciles de atravesar. Los obreros, ya familiarizados con las pesadas máquinas y las explosiones controladas, sabían que la paciencia sería la clave. El ingeniero, en su incansable dedicación, había ordenado construir un sistema de drenaje para evitar que las lluvias volvieran a inundar los túneles. Las máquinas de bombeo seguían funcionando, día y noche, como guardianes silenciosos contra el avance del agua. A pesar de la constante lucha, el túnel iba tomando forma, como una herida abierta en la tierra. Pero el momento decisivo llegó una tarde, cuando el sol comenzaba a descender detrás de las montañas. Los obreros, agotados pero satisfechos, sintieron que el trabajo que habían hecho ya no era solo un esfuerzo colectivo, sino también un testimonio de su resistencia. El ingeniero, con su mirada fija, observaba el trabajo que se desarrollaba frente a él. El túnel, aún sin completar, comenzaba a vislumbrarse como una verdadera hazaña. Sin embargo, él sabía que el final no estaba aún cerca, pero el esfuerzo había valido la pena. Fue entonces cuando, al mover una gran roca en la parte más profunda del túnel,
se produjo un nuevo desprendimiento. La explosión resonó por toda la montaña, y el eco de las rocas que caían llenó el aire. En un segundo, todo el trabajo que se había hecho hasta ese momento parecía haberse desmoronado. Sin embargo, el ingeniero, sin dudarlo, ordenó que los hombres comenzaran a retirar los escombros. La frustración se apoderó de muchos, pero el ingeniero no dejó que la desesperanza se apoderara del grupo. Con una calma imperturbable, les dijo: «Este es solo otro obstáculo más. Superarlo solo nos acercará un paso más al éxito». Las palabras, aunque simples, tenían un poder inmenso para levantar el ánimo de los trabajadores. El trabajo continuó, y poco a poco, el túnel comenzó a abrirse. Cada paso hacia adelante era un triunfo, y cada metro perforado, una victoria sobre las montañas. Los hombres, cansados pero decididos, no dudaban de que el esfuerzo valdría la pena al final. El ingeniero, siempre observando en silencio, se mantenía firme en su propósito. No se permitía descansar, no podía dejar que la fatiga lo venciera. Sabía que si él cedía, todo el esfuerzo de los hombres se desmoronaría. Así que, con cada día, se aseguraba de darles el impulso que necesitaban. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, el túnel comenzó a mostrar signos de avance real. La estructura tomaba forma, y la luz al final del túnel, aunque aún distante, parecía más real que nunca. Los hombres, que durante tanto tiempo habían estado atrapados en la oscuridad, comenzaban a ver que el fin del camino estaba cerca. El clima, que había sido una constante preocupación, parecía finalmente darles una tregua. El cielo se despejaba lentamente, y las lluvias cesaron, dando paso a días más soleados. Aunque las dificultades no habían desaparecido, los trabajadores sentían que la lucha estaba alcanzando su culminación. El ingeniero, con una mirada de satisfacción, observó cómo el último tramo del túnel comenzaba a ser excavado. La máquina de perforación avanzaba lentamente, y cada metro de roca que se desprendía era un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Hoy, al terminar otra jornada de trabajo, el ingeniero reunió a los hombres. «Estamos cerca», les dijo con voz firme. «Este es el último esfuerzo. Lo hemos logrado juntos, y juntos, completaremos este túnel». Las palabras de ánimo del ingeniero motivaron a los hombres a continuar con renovada energía. El final estaba cerca, y aunque no podían verlo aún, sabían que el esfuerzo había valido la pena. Capítulo 5. El desafío final. El cansancio comenzaba a pesar sobre los hombres, pero la determinación de continuar era aún más fuerte. La última fase del trabajo estaba al alcance, pero el túnel seguía siendo una ardua lucha contra las rocas, el agua y la montaña misma. Cada día, más cerca de la meta, parecía traer consigo un nuevo desafío. Mientras los obreros perforaban más profundamente, las capas de roca que se encontraban eran más duras y resistentes. La maquinaria, aunque efectiva, parecía estar al borde del agotamiento. Sin embargo, el ingeniero, sin perder la calma, ordenó un ritmo más meticuloso, un trabajo más lento pero constante. Las explosiones de las rocas resonaban por toda la región, enviando fragmentos por el aire. Cada detonación parecía una promesa de avance, pero también traía consigo el temor de que la montaña nunca cedería por completo. Pero el ingeniero no cedió ante esos temores. «Nada es imposible si seguimos trabajando juntos», les dijo a sus hombres. La montaña, como si tuviera una voluntad propia, resistía todo intento de penetrarla. Las condiciones se volvían cada vez más difíciles. El aire se volvía más pesado, la humedad aumentaba y el barro se acumulaba en los caminos. Los hombres, aunque agotados, no dejaban de trabajar. El ingeniero, con su mirada fija, seguía supervisando cada paso, asegurándose de que no se perdiera ni un segundo de esfuerzo. Pero cuando todo parecía estar en su contra, un golpe de suerte les permitió avanzar más rápido de lo esperado. Un pequeño desprendimiento de rocas, que podría haber sido un desastre, terminó siendo el punto de acceso hacia un nuevo pasaje. Los obreros, llenos de sorpresa y alivio, comenzaron a despejar el camino rápidamente. El ingeniero, observando el cambio, supo que este era el momento crucial. De inmediato, ordenó que el equipo se reforzara y continuara, sin detenerse. «Esto es lo que necesitábamos», dijo, «pero aún no hemos terminado». El ritmo de trabajo aumentó.
Las jornadas que parecían interminables comenzaron a tener un nuevo sentido. La luz al final del túnel, que antes parecía una ilusión, ahora se sentía más cercana. Los hombres, con renovada energía, se apresuraban a completar los últimos metros. El obstáculo final parecía estar cerca. Sin embargo, al remover una gran roca, una gran capa de tierra y piedras caía sobre el túnel, bloqueando la salida nuevamente. La frustración de los hombres se hacía evidente, pero el ingeniero, sin dudarlo, les ordenó continuar. Con una calma imperturbable, añadió: «Este es el último esfuerzo. Superémoslo, y habremos logrado lo que nadie más ha sido capaz de hacer». A pesar de la gran cantidad de obstáculos, el ingeniero no dudaba de que el final estaba a la vista. El túnel, aunque bloqueado, era solo un paso más hacia el logro final. Los hombres, empapados en sudor y con el cansancio reflejado en sus rostros, seguían adelante, porque sabían que el éxito dependía de no rendirse. Los obreros, que hasta entonces solo habían visto el túnel como un proyecto, comenzaron a ver su esfuerzo como algo más grande. Lo que antes era un desafío físico, ahora se había transformado en un desafío mental. No solo luchaban contra las rocas y el barro, sino también contra la fatiga, la desesperación y la duda. El ingeniero, sin mostrar signos de cansancio, comenzó a diseñar un plan más eficiente para romper la última capa de rocas. Sabía que debía hacer algo más que solo esperar. Necesitaba que los hombres sintieran que estaban cerca, que el final era inevitable. Con un último esfuerzo, los hombres despejaron el camino. La tierra cayó lentamente, y un leve brillo comenzó a asomar en el horizonte. Era la señal de que la salida estaba cerca. «Lo hemos logrado», gritó el ingeniero, con una sonrisa que no podía ocultar. El túnel, tras tantas pruebas, estaba por ser completado. El ingeniero sabía que este logro no era solo suyo, sino de todos los que habían trabajado incansablemente. Este éxito era el resultado de la unidad, de la perseverancia, del trabajo colectivo. Nadie había flaqueado, nadie había cedido. Y así, el túnel fue finalmente completado, después de semanas de esfuerzos, sacrificios y momentos de incertidumbre. Los hombres, agotados pero orgullosos, miraron la estructura que se alzaba ante ellos. El esfuerzo de todos, de cada uno de los hombres que había trabajado sin descanso, había dado fruto. El túnel, como un símbolo de resistencia, había sido completado. Con el final del proyecto, el ingeniero reunió a los trabajadores para expresar su agradecimiento. «No habría sido posible sin ustedes. Este túnel no es solo una obra de ingeniería, es un testimonio de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos, cuando no nos rendimos». Capítulo 6. La recompensa del esfuerzo. El sol, que ya comenzaba a caer sobre las montañas, iluminaba la obra terminada con una luz dorada. El túnel, ahora finalmente completado, era un testimonio del arduo trabajo y la perseverancia. Los hombres, exhaustos pero satisfechos, observaban el resultado de su esfuerzo colectivo. Mientras la luz del día caía lentamente sobre el paisaje, el túnel, que había sido su labor durante tantos días, parecía resplandecer con una nueva fuerza. El trabajo de cada hombre, de cada mujer, se veía reflejado en la inmensa obra que se extendía ante ellos. La sensación de victoria llenaba el aire, pero el ingeniero no permitió que los hombres se quedaran demasiado tiempo en la gloria. «El esfuerzo no termina aquí», les recordó. «Este túnel debe ser probado. Debemos asegurarnos de que cada metro sea seguro. La meta no es solo terminarlo, sino hacerlo bien». El ingeniero, siempre meticuloso, dirigió a los obreros hacia la entrada del túnel. «Es vital que revisemos cada detalle. No basta con que se vea terminado. Necesitamos asegurarnos de que sea funcional y, sobre todo, seguro». Uno por uno, comenzaron a inspeccionar el túnel. Las paredes, el techo y el suelo fueron minuciosamente revisados. La luz de las lámparas, reflejada en las paredes del túnel, iluminaba los detalles más pequeños. Cada grieta, cada fisura, era un recordatorio de lo difícil que había sido completar esta tarea. Sin embargo, lo que parecía una simple inspección, pronto se convirtió en una evaluación más crítica. Al mover una de las grandes piedras cerca de la salida, un trozo de tierra se desprendió, y un ligero temblor recorrió el túnel. Los hombres se detuvieron, mirándose unos a otros con preocupación. El ingeniero,
que había notado el pequeño temblor, no dudó en actuar. Este tipo de incidentes no son poco comunes en este tipo de trabajos. Es crucial que cada uno de nosotros comprenda lo que está en juego. No solo estamos construyendo un túnel, estamos garantizando que este trabajo pueda durar. Después de asegurar que no había más daños graves, el ingeniero volvió a reunir a los hombres. El trabajo no es solo cuestión de cavar y perforar. Cada paso debe ser bien calculado, cada decisión tomada con la seguridad de todos en mente. Solo entonces, cuando el túnel esté probado y completamente asegurado, podremos decir que hemos alcanzado nuestra meta. Aunque el túnel había sido completado con éxito, el trabajo de los obreros no terminó allí. La rutina del día a día continuaba. Cada parte del túnel debía ser revisada, cada herramienta debía ser revisada, cada explosión, cada carga de dinamita, debía ser calculada con precisión. El ingeniero, tras examinar los resultados de la inspección, dio la señal de que el túnel estaba listo para ser utilizado. Sin embargo, no fue un momento de celebración en exceso. Todavía quedaba mucho por hacer. El túnel era solo el primer paso. El verdadero reto sería ponerlo en uso, integrarlo a la red y hacerlo parte de un sistema más grande. A pesar de su éxito, la mirada del ingeniero no se desvió de la meta final. El final del túnel no significaba el fin del trabajo. Es solo el principio de lo que viene. El verdadero desafío es ahora cómo se utilizará este túnel, cómo beneficiará a todos los que dependen de él. Los trabajadores, aunque agotados por el esfuerzo, sentían una sensación de orgullo al saber que su labor había dado frutos. Cada uno de ellos había dejado su huella en las paredes del túnel. Cada martillo, cada pico, cada explosión había sido una contribución a algo mucho más grande que ellos mismos. Así, mientras el último de los obreros se retiraba de la construcción del túnel, el ingeniero observaba, no con satisfacción completa, sino con un enfoque renovado en lo que vendría después. La obra estaba terminada, pero la misión aún no había concluido. Con la mirada fija en el futuro, el ingeniero y su equipo sabían que el trabajo hecho no solo era una victoria sobre las montañas, sino un paso hacia la construcción de algo aún más grande. El túnel era solo un eslabón en una cadena más extensa. Pero la recompensa, aunque aún no evidente, llegaría cuando todo estuviera en su lugar. El desafío no terminaba con la obra concluida, sino que continuaba a través de los esfuerzos por integrar esa obra en un contexto mayor, un desafío que no solo los engrandecería a ellos, sino también a las generaciones futuras que caminarían por el túnel, sin saber cuánto esfuerzo y sacrificio había sido necesario para completarlo. Capítulo 7. Los ecos del trabajo. El día que se había anticipado durante tanto tiempo llegó finalmente, y el túnel, ahora terminado, comenzaba a ser utilizado. Aunque ya se había superado el gran desafío de la construcción, el esfuerzo de los obreros aún se sentía como una vibración persistente en las paredes del túnel. La obra había sido monumental, y su impacto en la región se notaba de inmediato. El aire en el túnel, al principio pesado por la humedad y el polvo, se llenaba ahora con el sonido de pasos apresurados. Los obreros, que antes solo pensaban en la seguridad de la construcción, se dieron cuenta de que el túnel ahora era una arteria vital, una conexión que cruzaba montañas y unía lugares antes distantes. A medida que los primeros viajeros y cargamentos comenzaron a atravesar el túnel, una sensación de logro se apoderó de todos. Cada carga que cruzaba la estructura parecía ser una validación del sacrificio. Los hombres que habían trabajado durante semanas y meses, se sentían orgullosos al ver que su esfuerzo tenía un propósito más allá de la mera finalización. Pero el ingeniero, siempre enfocado en el futuro, no permitió que nadie se quedara demasiado tiempo en la celebración. Este túnel no solo debe resistir la prueba del tiempo, sino que debe seguir siendo funcional, seguro y eficiente. Debemos aprender de lo que hemos hecho bien y corregir lo que pueda fallar. Con ese enfoque, comenzó a revisar las primeras señales de uso. Al principio, todo parecía perfecto. Sin embargo, un pequeño problema apareció en las primeras semanas: la acumulación de agua en algunas zonas del túnel. Las filtraciones que antes parecían mínimas ahora empezaban a ser más notorias. Este tipo de problemas no eran inesperados, explicó el ingeniero a sus hombres. Las montañas siempre ofrecen sorpresas, pero estamos preparados para enfrentarlas. Cada gota de agua que vemos nos enseña algo más sobre cómo debemos manejar el túnel a largo plazo. Mientras tanto,
los viajeros que transitaban por el túnel comenzaron a relatar sus experiencias. Algunos, asombrados por la magnitud de la construcción, no dejaban de hablar sobre la ingeniería involucrada. Otros, sin embargo, veían el túnel como una simple carretera más, sin comprender del todo el esfuerzo que había requerido su construcción. Cada uno de los que pasaban por allí llevaba consigo una perspectiva diferente sobre lo que el túnel representaba. Los obreros, a pesar de su cansancio, continuaban trabajando, reparando las grietas que comenzaban a aparecer. Con cada corrección, se sentían más seguros de que su trabajo estaba siendo aprovechado correctamente. El ingeniero, como siempre, supervisaba todo, asegurándose de que cada detalle estuviera bajo control. Sin embargo, no todo fue sencillo. Durante uno de los viajes de prueba, un pequeño pero peligroso deslizamiento de tierra bloqueó parcialmente el paso, creando una alarma entre los primeros viajeros. Las rocas caían por la pared del túnel, y el sonido era tan fuerte que parecía que la montaña misma estaba a punto de tragarse todo a su paso. Pero el ingeniero y su equipo sabían cómo reaccionar. No hay tiempo que perder, ordenó, mientras rápidamente ponían en marcha el plan para asegurar la zona afectada. El trabajo, aunque arduo, comenzó a mostrar los frutos de la planificación y la dedicación. Tras unas horas de intensa labor, el túnel se despejó nuevamente y la operación continuó. Esto es solo un recordatorio de lo que enfrentamos todos los días, les dijo el ingeniero a sus hombres, pero sabemos cómo manejarlo. Lo que construimos aquí es más grande que cualquier obstáculo. Con el paso de los días, el túnel se iba perfeccionando. La tecnología avanzada y el trabajo constante garantizaron que, a pesar de los desafíos iniciales, se llegara a una solución viable y duradera. Al final, el túnel ya no solo representaba una proeza de ingeniería, sino también un testimonio del coraje y la resiliencia de todos los que trabajaron en él. La vitalidad del túnel, una vez construido, dependía tanto de su capacidad para mantenerse firme ante las adversidades como de la comprensión de quienes lo utilizaban. Los trabajadores comprendieron que cada carga, cada paso, cada movimiento dentro de este túnel debía ser tratado con el mismo respeto y atención con el que lo habían construido. Con cada día que pasaba, el túnel se convirtió en una parte más integrada del paisaje, no solo como una construcción física, sino como un símbolo de la capacidad humana para enfrentar lo desconocido y sobreponerse a los desafíos que parecían insuperables. Cada vez que los viajeros pasaban por allí, miraban las paredes del túnel con un renovado sentido de admiración. Ellos no solo veían la obra en sí, sino la historia que se había tejido a lo largo de los meses, la historia de un desafío aceptado y superado. Capítulo 8. La constante vigilancia. A pesar de que el túnel ya había sido completado y comenzaba a ser utilizado con regularidad, el ingeniero sabía que su trabajo nunca terminaba. Cada día, sin importar lo aparentemente tranquilo que pudiera parecer, requería una constante vigilancia. La montaña, ese coloso de rocas y tierra, nunca dejaba de ser un desafío. El ingeniero, con su meticulosa atención al detalle, había instalado un sistema de monitoreo para revisar continuamente las condiciones dentro del túnel. Sabía que incluso la más mínima fisura, la más leve vibración, podía poner en peligro todo el esfuerzo. Cada momento de calma es solo una pausa antes de la próxima prueba, reflexionaba mientras observaba las lecturas de los sensores. El túnel debe ser vigilado, incluso cuando parece estar en su mejor estado. Los obreros, que ya habían dejado atrás la dureza de la construcción, se dedicaron a labores más constantes de mantenimiento y revisión. Las máquinas que antes se utilizaban para perforar ahora eran herramientas para corregir cualquier imperfección que pudiera haber quedado oculta durante la construcción. El trabajo de mantenimiento no es menos importante que la construcción inicial, les decía el ingeniero a sus hombres mientras señalaba las áreas donde se podía observar alguna leve grieta o una pequeña filtración. La montaña no tiene compasión. Cada día que pasa, hay algo nuevo que debemos corregir. A medida que las estaciones pasaban, el túnel comenzó a revelar nuevos desafíos. La lluvia torrencial de la temporada de invierno filtraba más agua de lo esperado, causando algunas inundaciones menores en el interior. Aunque no representaba un peligro inmediato, sí era un recordatorio de la naturaleza impredecible de la montaña. Este es un problema recurrente en proyectos de esta magnitud, explicó el ingeniero a su equipo. La lluvia puede ser un factor constante, y necesitamos encontrar la forma de gestionar las filtraciones sin que esto afecte la estructura. No podemos subestimarlo.
Los trabajadores se pusieron en acción, impermeabilizando las zonas más vulnerables. La jornada comenzó con un leve rocío en el aire, pero conforme avanzaban, las gotas de lluvia comenzaron a ser más persistentes. Afortunadamente, el túnel estaba diseñado con una red de drenaje adecuada, pero aún así, algunos puntos críticos requerían atención inmediata. Además de las filtraciones, otro desafío comenzó a aparecer en forma de pequeños deslizamientos de tierra. Aunque no eran suficientes para poner en peligro la estabilidad del túnel, el ingeniero sabía que cualquier pequeño deslizamiento podría acumularse con el tiempo y convertirse en un problema mayor. Cada deslizamiento, aunque sea leve, es una señal de que algo está cambiando. Debemos estar siempre un paso adelante. El proceso de monitoreo era constante. A todas horas del día, el equipo de vigilancia caminaba por el túnel, revisando los sensores y asegurándose de que no hubiera ninguna anomalía. Este trabajo es silencioso, pero necesario, reflexionaba el ingeniero mientras recorría el túnel con su lámpara en mano. No se ve el trabajo, pero está ocurriendo. Cada medición, cada ajuste, cada corrección nos permite seguir adelante con seguridad. Sin embargo, a pesar de todo el cuidado y la vigilancia, no se podía evitar el cansancio. Los trabajadores, que llevaban meses realizando tareas rutinarias de mantenimiento, comenzaban a sentir la fatiga. La tensión constante de mantener el túnel en perfectas condiciones se reflejaba en sus rostros, pero sabían que no podían bajar la guardia. El ingeniero, con su inquebrantable compromiso, les recordaba a todos que el éxito no dependía solo de la construcción inicial, sino de lo que se hacía después. En una de las inspecciones rutinarias, el ingeniero detectó un pequeño problema en uno de los puntos de apoyo del túnel. Aunque el daño era menor, había que repararlo inmediatamente. Cada sección, por pequeña que sea, debe ser revisada. No podemos permitirnos fallos. El futuro del túnel depende de esta constante atención, les dijo al equipo mientras se preparaban para reparar el punto afectado. El trabajo, aunque desafiante, seguía adelante. El ingeniero y su equipo no permitían que los obstáculos los desalentaran. Cada reto es solo una oportunidad para mejorar y fortalecer lo que ya hemos logrado. Este túnel no solo es una estructura, es un reflejo de nuestra dedicación y nuestra capacidad de adaptarnos a cualquier adversidad. Con el paso de las semanas, el túnel se fue estabilizando. Las filtraciones se gestionaron adecuadamente, los pequeños deslizamientos de tierra fueron controlados, y el mantenimiento constante permitió que la infraestructura permaneciera sólida y segura. Aunque los problemas se suceden constantemente, el túnel nunca estuvo en peligro real. La vigilancia constante, la atención al detalle, y el esfuerzo incansable del equipo aseguraron que todo se mantuviera bajo control. Al final del día, cuando los trabajadores se retiraban del túnel, el ingeniero se quedaba solo, observando la estructura con una mezcla de satisfacción y preocupación. Sabemos que el túnel está bien, pero siempre habrá algo más que hacer. La tarea nunca está completa. La montaña, con toda su imponente presencia, nunca dejará de hacernos recordar que debemos seguir trabajando para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de este túnel. Capítulo 9. Los primeros efectos. Con el paso del tiempo, el túnel comenzó a mostrar sus primeros efectos, no solo sobre la región, sino sobre las personas que lo utilizaban y aquellos que lo habían construido. Los viajeros que cruzaban a diario las montañas ya no podían imaginar el tiempo y el esfuerzo que había costado la obra. El túnel, aunque todavía en proceso de revisión y ajuste, ya cumplía su función: conectar dos mundos, facilitar el comercio y reducir las distancias. Uno de los primeros efectos que se sintió fue el aumento en el comercio. Las mercancías que antes tardaban semanas en atravesar las montañas, ahora llegaban en días. Los cargamentos de especias, telas y metales preciosos comenzaron a cruzar a través del túnel, y la prosperidad se hizo sentir en las poblaciones cercanas, reportaban los comerciantes. El ingeniero, al ver el flujo constante de productos, pensó en cómo este cambio podría beneficiar a la economía regional a largo plazo. Aunque la obra está en marcha, los beneficios son inmediatos. El túnel, que para nosotros fue una labor ardua y constante, ahora es una arteria vital, una que da vida a todo lo que toca. Pero no todo fue positivo desde el inicio. Los primeros días de uso intensivo trajeron consigo nuevos retos. El túnel, que antes había estado vacío y en silencio, comenzó a resplandecer con la luz de las linternas de los viajeros,
y el eco de los carros de carga resonaba a lo largo de sus paredes. Sin embargo, los efectos de la humedad, que habían sido gestionados cuidadosamente durante la construcción, comenzaron a intensificarse debido al uso continuo. La presencia constante de agua, aunque controlada en su mayoría por el sistema de drenaje, provocaba pequeñas filtraciones que, al ser ignoradas, se convirtieron en grandes problemas, explicó el ingeniero mientras recorría el túnel con su equipo. Debemos actuar rápidamente para evitar que esto cause daños mayores. No podemos permitirnos que la humedad afecte la integridad de la estructura. Las paredes del túnel, al principio secas y sólidas, comenzaron a mostrar signos de desgaste. El agua que se acumulaba en ciertas zonas no solo hacía más resbaladizas las superficies, sino que también afectaba las construcciones de soporte, observaba el ingeniero, con la preocupación reflejada en su rostro. Si no controlamos esta situación, la estructura misma podría verse comprometida. El equipo de mantenimiento, siempre atento a las instrucciones, trabajó durante varias noches seguidas para reparar las fugas y mejorar la impermeabilización. Cada paso que damos en este túnel tiene que ser perfecto. No podemos permitirnos dejar que la humedad debilite lo que hemos construido con tanto esfuerzo, les dijo el ingeniero a sus hombres mientras se aseguraban de que las reparaciones fueran lo más exhaustivas posible. El trabajo arduo de mantenimiento no solo se limitaba a las filtraciones. Los vehículos que pasaban a través del túnel también comenzaban a mostrar signos de desgaste, y algunos de los materiales de carga causaban pequeñas vibraciones que afectaban la estabilidad de las paredes. Todo debe ser revisado, se repetía el ingeniero a sí mismo. Cada grano de arena que se mueve dentro de este túnel tiene una repercusión directa en su seguridad. A medida que el flujo de tráfico aumentaba, también lo hacía el número de incidentes dentro del túnel. Las reparaciones no solo se enfocaban en la estructura, sino también en los sistemas de comunicación y en la seguridad de los viajeros. Los primeros pequeños accidentes que ocurrían dentro del túnel servían como recordatorio de que la seguridad nunca debía tomarse a la ligera. Un pequeño accidente de carga, aunque sin víctimas graves, hizo que todos comprendieran la importancia de las medidas de seguridad adicionales, explicó el ingeniero mientras inspeccionaba el área afectada. Aunque no hubo daños mayores, la experiencia nos ha enseñado que cada detalle cuenta. Incluso lo más pequeño puede convertirse en un gran problema si no se toma en cuenta. En respuesta a esto, el equipo comenzó a implementar una serie de nuevas reglas para los viajeros. Se establecieron límites de velocidad, se mejoraron los sistemas de señalización y se aumentó la vigilancia en puntos críticos del túnel. No solo debemos asegurarnos de que la estructura se mantenga firme, sino que también debemos garantizar que los que la atraviesan lo hagan con seguridad y responsabilidad. Mientras tanto, el impacto en las comunidades cercanas comenzó a ser más evidente. Los agricultores, que antes luchaban por transportar sus productos a los mercados lejanos, ahora podían enviar sus cosechas rápidamente a través del túnel, lo que les permitió obtener un mayor beneficio económico. Los pueblos, que antes estaban relativamente aislados, comenzaron a prosperar gracias a las oportunidades comerciales que se abrían ante ellos. Este túnel no solo ha transformado el comercio, ha transformado vidas, reflexionaba el ingeniero al ver el aumento de la actividad en la zona. Sin embargo, el desafío del mantenimiento nunca cesó. A medida que el tráfico aumentaba y las lluvias continuaban su ciclo estacional, el equipo de mantenimiento trabajaba sin descanso para evitar que cualquier pequeño problema se convirtiera en una catástrofe. Cada jornada es un recordatorio de que la perfección no existe, pero el esfuerzo por alcanzarla sí es posible, pensaba el ingeniero mientras revisaba los informes. Los primeros efectos del túnel, tanto positivos como negativos, se hacían evidentes. El flujo de bienes y personas había crecido, la economía regional se había reactivado, pero el esfuerzo por mantener todo en funcionamiento no se detuvo. El túnel ya era un reflejo tangible del trabajo humano, pero también un recordatorio de que, en todo proyecto, la vigilancia y el mantenimiento son clave para garantizar su éxito a largo plazo. Capítulo 10. La consolidación del túnel como un símbolo. La construcción del túnel había sido una empresa monumental, llena de desafíos, sacrificios y momentos de incertidumbre. Sin embargo, al llegar a este punto de la historia, el túnel ya no era solo un proyecto de ingeniería, sino un símbolo de la perseverancia humana. La región había cambiado. La conexión entre las dos ciudades que antes parecían distantes y desconectadas ahora era más cercana que nunca, tanto físicamente como en términos de cooperación y comercio.
El túnel no es solo una estructura subterránea, es la manifestación de todo lo que hemos logrado juntos, pensaba el ingeniero mientras observaba el flujo constante de personas y mercancías cruzando. Las dificultades iniciales que acompañaron su apertura ahora parecían haberse superado, y el proyecto comenzaba a dar frutos. El comercio florecía, las rutas se agilizaron y la vida de los pobladores mejoró notablemente. A medida que el túnel se estabilizaba, la sociedad comenzó a notar la importancia de la infraestructura no solo en términos económicos, sino también sociales. En las ciudades cercanas, las relaciones entre las comunidades de agricultores, comerciantes y artesanos se estrecharon. La facilidad para enviar y recibir productos hizo que muchos se beneficiaran de una prosperidad que antes parecía inalcanzable. Las distancias han dejado de ser un obstáculo para los sueños de nuestros pueblos, comentaba uno de los viejos comerciantes mientras preparaba su mercancía para enviarla a través del túnel. Ahora, puedo enviar mis telas a la capital en un solo día, algo que antes me habría tomado una semana o más. Las oportunidades son infinitas. El ingeniero, al ver las consecuencias de su obra, se sintió orgulloso, pero también consciente de los riesgos que implicaba. Había aprendido muchas lecciones a lo largo del proceso, y comprendía que mantener el túnel en perfectas condiciones era un esfuerzo continuo. A pesar de los logros, siempre había algo que debía mejorarse. Las tensiones con las comunidades cercanas, aunque menores, no desaparecieron por completo. Algunas personas todavía veían el túnel con escepticismo, y algunos continuaban protestando por los cambios que había traído, observaba el ingeniero en su recorrido diario. No podemos bajar la guardia. Debemos seguir trabajando para garantizar que todos se beneficien de lo que hemos creado. Con cada día que pasaba, el túnel pasaba a ser más que una obra de ingeniería, se convertía en un símbolo de lo que era posible cuando se unían esfuerzos. Pero también era un recordatorio de que el progreso no siempre es sencillo, y que las comunidades que se benefician de un gran proyecto deben aprender a convivir con las transformaciones que estos conllevan. Mientras el flujo de viajeros crecía, también lo hacían las voces que pedían más avances. Algunos querían que el túnel se expandiera aún más, conectando otras ciudades o regiones, mientras que otros exigían más control sobre el tráfico de mercancías, reflexionaba el ingeniero. Sabemos que debemos adaptarnos a las circunstancias, pero también debemos ser cuidadosos en cómo damos estos pasos. La consolidación del túnel como un símbolo de progreso trajo consigo una responsabilidad aún mayor. Los ingenieros, los trabajadores y las autoridades locales sabían que no podían permitirse que la obra fuera vista como un simple logro, sino como el comienzo de un cambio aún mayor que podría extenderse por toda la región. Había que garantizar que el túnel continuara siendo una fuente de bienestar y que las dificultades que surgieran pudieran resolverse de manera efectiva. El reto ahora no es solo mantener el túnel, sino asegurarse de que las generaciones futuras lo utilicen de manera responsable, pensaba el ingeniero mientras daba su informe final. El túnel ha sido un éxito, pero el verdadero trabajo comienza ahora. Las reformas continuaron, aunque en menor escala que durante los primeros días. Las nuevas tecnologías de monitoreo ayudaron a garantizar que el túnel funcionara sin problemas. Se instaló un sistema de vigilancia avanzada que detectaba cualquier posible daño o filtración en tiempo real, y los equipos de mantenimiento se aseguraron de que las reparaciones se hicieran rápidamente, antes de que los problemas pudieran escalar. Estamos pasando de un enfoque reactivo a uno preventivo, dijo el ingeniero mientras observaba cómo los nuevos sistemas de seguridad del túnel funcionaban a la perfección. Ahora podemos predecir problemas antes de que sucedan, lo que nos permite solucionarlos antes de que afecten a las personas o al tráfico. La comunidad comenzó a darse cuenta de que el túnel no solo era un beneficio económico, sino que también era un ejemplo de cooperación entre diferentes sectores, desde el gobierno local hasta los comerciantes, pasando por los ingenieros y los obreros. Era el reflejo de una sociedad que entendía que el progreso no solo se trataba de avances materiales, sino de un esfuerzo colectivo para mejorar la vida de todos. Este túnel es solo el comienzo de lo que podemos lograr, pensaba el ingeniero en sus momentos de reflexión. Si podemos hacer esto, podemos hacer mucho más. El futuro está lleno de posibilidades, y tenemos la capacidad de adaptarnos, innovar y seguir adelante. Así, el túnel se convirtió en un símbolo no solo de la habilidad humana para transformar el entorno, sino también de la resiliencia, el trabajo en equipo y la capacidad de enfrentar cualquier desafío que surgiera en el camino. Su historia no solo era una de éxito, sino también una de aprendizaje y crecimiento continuo. Y,
Aunque el túnel ya estaba consolidado como una obra maestra de la ingeniería, su legado apenas comenzaba. Capítulo 11. Los retos imprevistos. Con el túnel ya consolidado como una obra monumental, la vida en la región había cambiado de maneras que no muchos podrían haber anticipado. La prosperidad había alcanzado nuevos niveles, y el túnel, al igual que una arteria vital, parecía hacer que todo funcionara de manera más eficiente. Sin embargo, como en todo gran proyecto, los retos imprevistos no tardaron en surgir, recordando a todos que el camino hacia el progreso nunca es recto ni sin obstáculos. A pesar de los avances, no todos los aspectos del túnel funcionaban a la perfección. A medida que el flujo de personas y mercancías aumentaba, algunos problemas que antes habían pasado desapercibidos empezaron a hacerse evidentes. Uno de los problemas más serios fue la creciente presión sobre la infraestructura interna del túnel, que comenzó a mostrar señales de agotamiento. La cantidad de tráfico está empezando a ser excesiva. A pesar de los esfuerzos que hemos hecho para mantener el túnel, los niveles de carga son cada vez más altos. El desgaste es inevitable, comentó el ingeniero, observando las primeras grietas en las paredes del túnel. Necesitamos buscar soluciones a largo plazo. Uno de los problemas más alarmantes fue el aumento de las vibraciones dentro del túnel. A medida que los vehículos de carga se desplazaban a través de él, la estructura comenzaba a temblar, lo que generaba un riesgo real de daños a largo plazo. Si las vibraciones no se controlaban, la estabilidad del túnel podría verse comprometida. Las vibraciones no solo afectan la seguridad estructural, sino que también crean un ambiente incómodo para los viajeros, añadió el ingeniero. En un intento por abordar este problema, el equipo de mantenimiento comenzó a implementar una serie de medidas preventivas. Se añadieron nuevos refuerzos estructurales y se instalaron sistemas de absorción de vibraciones en las áreas más afectadas. Además, se revisaron los vehículos de carga para asegurar que no sobrepasaran los límites de peso establecidos, lo que podría agravar aún más los daños. A pesar de estos esfuerzos, no todo salió según lo planeado. Un día, una fuerte tormenta provocó una inundación parcial dentro del túnel, lo que exacerbó aún más los problemas. El sistema de drenaje, que había sido diseñado para manejar lluvias moderadas, no fue suficiente para lidiar con la cantidad de agua que entraba. Las paredes comenzaron a humedecerse, y el agua se filtró a través de las estructuras más débiles. El drenaje no es suficiente para manejar una tormenta de esta magnitud. Necesitamos hacer ajustes inmediatamente, dijo el ingeniero, que se encontraba supervisando los daños. Si no controlamos esta situación de inmediato, los efectos podrían ser desastrosos. Las lluvias torrenciales persistieron durante varios días, y el equipo de mantenimiento trabajó sin descanso para reparar las filtraciones. Utilizaron bombas de alta capacidad para evacuar el agua y reforzaron las áreas más vulnerables del túnel. Pero la situación dejó en claro que el túnel necesitaba más que simples reparaciones. Se requería una actualización integral del sistema de drenaje y una revisión exhaustiva de todas las infraestructuras para evitar futuros problemas. La tormenta nos ha mostrado nuestras debilidades. No podemos seguir ignorando los fallos que hemos tenido, reflexionó el ingeniero mientras supervisaba el progreso de las reparaciones. Esto ha sido una llamada de atención. Necesitamos ser más proactivos si queremos garantizar que el túnel siga funcionando de manera segura y eficiente. El incidente también afectó a los viajeros. Aquellos que atravesaban el túnel durante la tormenta se vieron atrapados por las inundaciones y tuvieron que ser evacuados. Aunque afortunadamente no hubo víctimas graves, el suceso generó una gran preocupación entre los habitantes de las regiones cercanas. Algunos comenzaron a cuestionar si el túnel era realmente seguro a largo plazo. ¿Qué sucedería si una tormenta más fuerte golpeara la zona? ¿El túnel podría resistir?, se preguntaban muchos. El ingeniero y su equipo no solo se enfrentaron a los daños materiales, sino también a las consecuencias psicológicas del incidente. La confianza de la población en el túnel se había visto afectada, y aunque los esfuerzos de reparación fueron rápidos y efectivos, el miedo de que algo similar volviera a ocurrir persistió en el aire. Lo más importante ahora es recuperar la confianza de la gente. Necesitamos mostrarles que el túnel es seguro, que podemos superar cualquier obstáculo, comentó el ingeniero a su equipo. Debemos asegurarnos de que este tipo de incidentes no se repitan. Si logramos eso, la región podrá volver a confiar en nuestra obra. Además de los problemas estructurales, el aumento en la actividad dentro del túnel también trajo consigo otro reto importante:
el mantenimiento constante. Con el crecimiento del tráfico, las tareas de conservación del túnel se multiplicaron, y el equipo de ingenieros se dio cuenta de que, para evitar futuros problemas, debían implementarse nuevas tecnologías y estrategias de mantenimiento preventivo. El mantenimiento del túnel no es solo una cuestión de reparar lo que se ha dañado, sino de anticiparse a los problemas antes de que ocurran. Es hora de adoptar un enfoque más moderno y eficiente, explicó el ingeniero, a la vez que presentaba una serie de soluciones tecnológicas avanzadas, como sensores que monitoreaban en tiempo real el estado de la estructura y sistemas automáticos de reparación. Con el tiempo, estas medidas comenzaron a dar frutos. El túnel se adaptó mejor a las crecientes demandas, y las tecnologías de monitoreo permitieron detectar problemas antes de que se convirtieran en amenazas serias. Sin embargo, el camino hacia la estabilidad no fue fácil. A medida que el túnel se consolidaba como un símbolo de progreso, los retos imprevistos seguían surgiendo, poniendo a prueba la capacidad del equipo para adaptarse y encontrar soluciones rápidas y efectivas. A pesar de los obstáculos, el ingeniero y su equipo seguían adelante con determinación. Sabían que el túnel no solo era un logro técnico, sino también un testimonio del espíritu humano para enfrentar las adversidades y superarlas. La vida nunca será perfecta, pero podemos mejorar con cada desafío que superamos, pensaba el ingeniero, mientras veía cómo el túnel seguía siendo una fuente de esperanza y prosperidad para todos los que lo utilizaban. Capítulo 12. La renovación y los sacrificios. Después de superar la crisis provocada por las lluvias torrenciales y las filtraciones, la situación en el túnel parecía estabilizarse, pero los desafíos seguían presentes. La presión sobre la infraestructura aumentaba, y la necesidad de realizar renovaciones y mejoras era cada vez más urgente. Los sacrificios necesarios para asegurar la viabilidad a largo plazo del túnel se hicieron evidentes en todos los aspectos, desde el trabajo incansable de los ingenieros hasta las decisiones difíciles que debían tomarse para equilibrar los recursos disponibles. El ingeniero, que había estado supervisando la reparación y reforzamiento del túnel, ahora enfrentaba una tarea aún más compleja, como renovarlo sin comprometer su funcionalidad ni poner en peligro la seguridad de quienes lo usaban. La solución no era sencilla, ya que cada nuevo trabajo implicaba más tiempo, más esfuerzo y, sobre todo, más recursos. A pesar de las dificultades, el objetivo era claro: garantizar que el túnel se mantuviera operativo, seguro y eficiente para todos. Es necesario entender que cada mejora no solo es una inversión en el presente, sino también en el futuro, comentó el ingeniero durante una reunión con el equipo de trabajo. Necesitamos hacer sacrificios ahora para evitar problemas mayores más adelante. Este túnel es un bien común que no solo sirve a las personas que lo usan hoy, sino también a las generaciones venideras. Con esta mentalidad, se comenzó un proceso de renovación total. Se trabajó en el sistema de drenaje, asegurándose de que fuera capaz de manejar lluvias más fuertes, y se añadieron refuerzos a las estructuras más vulnerables, como los soportes de las paredes y el techo. Además, el sistema de monitoreo en tiempo real se expandió, de modo que cualquier fallo en la infraestructura pudiera ser detectado antes de que se convirtiera en una amenaza. Mientras tanto, la población seguía observando atentamente el progreso de las renovaciones. Algunos residentes mostraban su apoyo incondicional, comprendiendo la importancia de mantener el túnel en buenas condiciones. Otros, sin embargo, no podían evitar sentirse frustrados por las interrupciones en el flujo de mercancías y personas. Las reparaciones no solo significaban más trabajo para los ingenieros, sino también más inconvenientes para aquellos que dependían del túnel para sus actividades diarias. El progreso nunca es fácil, pero es necesario, reflexionó el ingeniero, mirando las largas líneas de trabajadores que se esforzaban por completar las reparaciones a tiempo. Cada hora que invertimos ahora nos ahorrará días de problemas en el futuro. Es una inversión que hará que todo valga la pena. A lo largo de los meses siguientes, el trabajo no se detuvo. Cada parte del túnel fue evaluada, reparada y mejorada, y los ingenieros comenzaron a introducir innovaciones que transformarían el sistema de transporte subterráneo. Se implementaron nuevos mecanismos de ventilación que mejoraban la calidad del aire y redujeron la acumulación de humedad en el túnel. También se instaló un sistema de iluminación más eficiente y seguro, que mejoraba la visibilidad en todo el recorrido. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de sacrificios. A medida que el trabajo se intensificaba, los trabajadores comenzaron a enfrentar condiciones más duras. Las largas horas de trabajo, sumadas al desgaste físico y emocional,
comenzaron a pasar factura. Los descansos eran escasos, y muchos de los trabajadores se veían obligados a poner de lado su bienestar personal en favor del éxito de la obra. Algunos incluso comenzaron a dudar de si los sacrificios valían la pena. «Estamos dando todo lo que tenemos para que este túnel funcione», comentó uno de los trabajadores más experimentados. «Pero no sé si podremos seguir mucho más. Este trabajo es agotador, y a veces parece que nunca acaba». El ingeniero, al escuchar las preocupaciones de su equipo, sabía que era necesario ofrecerles un respiro. Comenzó a implementar turnos más cortos y a proporcionar un entorno de trabajo más saludable. A pesar de que las renovaciones seguían siendo un desafío, entendió que el bienestar de su equipo era tan esencial como la seguridad del túnel mismo. «Necesitamos cuidar a quienes hacen posible que este proyecto siga adelante. Solo con su fuerza y dedicación podremos terminarlo», expresó el ingeniero, mientras reorganizaba los horarios de trabajo. «El esfuerzo debe ser equilibrado, para que todos podamos seguir contribuyendo sin llegar al límite». A medida que los meses pasaban, la renovación del túnel comenzó a dar frutos. Las reparaciones y mejoras aumentaron la seguridad de la infraestructura, y el tráfico de personas y mercancías comenzó a fluir con mayor eficiencia. Las vibraciones, que antes eran una preocupación constante, disminuyeron significativamente gracias a los refuerzos estructurales, y los sistemas de drenaje ahora eran capaces de manejar incluso las lluvias más intensas sin poner en peligro la integridad del túnel. El éxito de las renovaciones, sin embargo, no se alcanzó sin sus dificultades. Hubo momentos de incertidumbre, cuando parecía que las soluciones no llegarían a tiempo, o cuando el trabajo se retrasaba más de lo esperado. Los sacrificios hechos por los ingenieros, los trabajadores y las autoridades locales fueron grandes, pero, al final, valieron la pena. El túnel, renovado y fortalecido, comenzó a funcionar de manera más eficiente que nunca. El sacrificio y el trabajo duro de todos los involucrados demostraron ser el precio que se debía pagar por una infraestructura que, no solo garantizaría el bienestar de la población, sino que también sería un símbolo de progreso y superación ante los desafíos. «El túnel está más fuerte que nunca», dijo el ingeniero con satisfacción al ver el resultado final de los trabajos. «Y aunque ha sido un camino largo y arduo, todo el esfuerzo ha valido la pena. Hemos demostrado que, cuando nos unimos y trabajamos por un objetivo común, podemos superar cualquier obstáculo». Capítulo 13. Un futuro incierto. El túnel había resistido las pruebas del tiempo y los obstáculos imprevistos, y, aunque las renovaciones habían logrado estabilizar su estructura, un aire de incertidumbre seguía flotando sobre él. La región había cambiado, y la dependencia de la infraestructura era cada vez mayor. Si bien el túnel era ahora más robusto, las preguntas sobre su futuro seguían sin respuesta. Nadie podía predecir con certeza los desafíos que aún estaban por venir, ni cómo las nuevas tecnologías o los cambios en las necesidades de la comunidad afectarían a la obra en el largo plazo. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido impresionante, pero lo que nos espera no es menos desafiante. Cada día que pasa, las demandas cambian, y el túnel tiene que adaptarse a una realidad que no es estática, reflexionaba el ingeniero, mirando el flujo constante de vehículos que cruzaban el túnel sin cesar. Mientras el túnel se consolidaba como un hito de la ingeniería, la región a su alrededor también experimentaba una rápida transformación. Nuevas ciudades estaban surgiendo, y el tráfico aumentaba cada día. Las previsiones indicaban que, en unos pocos años, la infraestructura del túnel tendría que expandirse o renovarse nuevamente para satisfacer las demandas de una población cada vez mayor. ¿Estamos preparados para ese futuro?, se preguntaba el ingeniero. A pesar de los avances, algunos miembros de la comunidad se sentían preocupados. El éxito de la obra había generado una especie de ansiedad, pues aunque el túnel representaba el progreso, también dejaba al descubierto los riesgos que implicaba depender tanto de una sola vía de comunicación. Si el túnel fallara, todo el sistema de transporte colapsaría, y la región quedaría aislada. Por otro lado, si el tráfico seguía creciendo como se esperaba, las obras de ampliación podrían resultar insuficientes, y las soluciones que se pensaron como definitivas podrían volverse obsoletas. Este túnel no puede seguir siendo nuestro único recurso. Necesitamos alternativas. No podemos seguir arriesgándonos a que todo dependa de un solo punto de acceso, decía uno de los líderes comunitarios, cuyas palabras reflejaban una creciente preocupación entre los habitantes. Aunque las mejoras en la infraestructura fueron esenciales,
El futuro del túnel requería más que simplemente reparaciones y expansiones. Se estaba planteando una revisión profunda de la planificación urbana y del transporte. Nuevas rutas y formas de conectividad comenzaban a ser discutidas, mientras que se proponían soluciones tecnológicas innovadoras que no solo aligeraran la carga sobre el túnel, sino que también ofrecieran alternativas a la población. Algunos sugerían nuevas rutas de tren, otras hablaban de posibles soluciones aéreas o subterráneas, como sistemas de transporte masivo que pudieran aliviar el congestionamiento. El ingeniero, consciente de que el túnel había marcado el comienzo de una era de progreso, también entendía que el futuro estaba en constante cambio. El avance de la tecnología podría traer consigo soluciones que hoy solo existían en teorías o en proyectos de prueba. La clave ahora es prepararnos para lo impredecible. No podemos conformarnos con lo que ya hemos logrado. Debemos seguir buscando alternativas que aseguren la movilidad a largo plazo, afirmó el ingeniero, mientras examinaba los planes de expansión que el equipo había desarrollado. Una de las propuestas más innovadoras fue la de integrar un sistema de inteligencia artificial que pudiera gestionar el flujo de tráfico dentro del túnel en tiempo real. Este sistema podría ajustar la velocidad de los vehículos, controlar la distribución de cargas y garantizar la seguridad de los usuarios, todo con el objetivo de reducir los cuellos de botella y mejorar la eficiencia. Aunque el concepto era fascinante, la implementación de esta tecnología era costosa y requería una serie de pruebas para garantizar su efectividad. Por otro lado, el aumento de la digitalización y la automatización trajo consigo un desafío inesperado. Aunque las máquinas podían realizar tareas antes inimaginables, también había un riesgo de dependencia excesiva de la tecnología, lo que podría generar vulnerabilidades si algún sistema fallaba o si surgían ciberataques. Los ingenieros sabían que el progreso debía ir acompañado de medidas de seguridad que garantizaran la protección de la infraestructura ante posibles amenazas tecnológicas. En medio de todo esto, la comunidad continuaba su vida cotidiana. Para muchos, el túnel había dejado de ser solo una estructura física y se había convertido en una parte esencial de la vida diaria. Era el medio de transporte que conectaba a amigos, familiares y negocios, un vínculo entre el pasado y el futuro. Sin embargo, la incertidumbre sobre lo que vendría también estaba presente. Nadie podía saber a ciencia cierta cómo evolucionaría la región o si el túnel seguiría siendo suficiente para satisfacer las necesidades de todos. A pesar de los desafíos, el ingeniero nunca perdió la esperanza. Sabía que el trabajo realizado hasta el momento había sido invaluable, y aunque el futuro era incierto, también lo era la capacidad humana para adaptarse y superar los obstáculos. El túnel ha sido una obra maestra, pero el verdadero desafío será cómo utilizamos lo que hemos aprendido y lo que tenemos para crear un sistema más resiliente, pensaba mientras observaba el incesante flujo de vehículos que cruzaban bajo la estructura. Por último, el ingeniero reflexionó sobre algo fundamental. El éxito del túnel no dependía solo de la obra física, sino de la capacidad de las personas para continuar innovando, para mirar más allá de lo que era visible en el presente y, sobre todo, para mantener la unidad y el compromiso con un futuro que, aunque incierto, siempre ofrecería nuevas oportunidades. Hoy hemos logrado algo grande, pero el verdadero desafío es lo que haremos mañana, concluyó, mirando el horizonte con optimismo. Capítulo 14. Un nuevo camino. El túnel, después de haber resistido tantas pruebas, no solo se había convertido en una obra de ingeniería, sino también en un símbolo de progreso y unidad para la región. Durante años, había servido como el eje de la infraestructura de transporte, un punto de acceso vital que conectaba diversas comunidades y facilitaba el flujo de personas y mercancías. Embargo, a medida que pasaba el tiempo, la presión sobre el túnel comenzó a aumentar, y con ello, la necesidad de adaptarse a los tiempos cambiantes. El ambiente en la sala de operaciones era tenso. Los ingenieros y expertos estaban reunidos para discutir los planes de expansión y modernización del túnel. Había un sentimiento generalizado de que, aunque la estructura en sí misma había sido una maravilla de la ingeniería, ahora se veía superada por la magnitud de las necesidades actuales. Las propuestas sobre la mesa eran diversas: ampliar el túnel, construir rutas alternativas o incluso incorporar nuevas tecnologías que pudieran aligerar el flujo de tráfico. Pero había un tema en común en todas las discusiones: la necesidad de encontrar un equilibrio entre lo que ya existía y lo que el futuro demandaba. El desafío ahora no es solo ampliar o renovar la infraestructura. El verdadero reto es cómo hacer que todo esto sea más eficiente y seguro para las generaciones futuras, dijo el ingeniero jefe, que desde el principio había sido un defensor de la obra.
Sin embargo, no podía negar que el túnel, tal como estaba, ya no podía seguir siendo la única vía de transporte para una población que crecía rápidamente. Se habían identificado varias soluciones posibles, pero cada una de ellas traía consigo sus propios problemas. La ampliación del túnel podría implicar costosos trabajos de excavación y remodelación, y la construcción de nuevas rutas de acceso podría dividir la comunidad en lugar de unirla. A su vez, los avances tecnológicos, como los vehículos autónomos y los sistemas de transporte inteligente, ofrecían alternativas que podrían cambiar radicalmente la forma en que las personas se desplazaban. Mientras las discusiones seguían, el ingeniero observaba con detenimiento el mapa de la región y los planos del túnel. En su mente, las posibilidades comenzaban a despejarse. Sabía que, en el fondo, el camino hacia el futuro no se encontraba solo en las paredes de cemento o acero, sino en la capacidad de la sociedad para adaptarse y evolucionar con las nuevas demandas. El túnel había sido una respuesta a los problemas del pasado, pero ahora la solución debía mirar hacia el futuro, hacia un transporte más dinámico y sostenible. En medio de las deliberaciones, uno de los expertos en movilidad propuso una idea que despertó el interés de todos: un sistema de transporte multimodal. La idea consistía en integrar diversas formas de transporte, como trenes, autobuses eléctricos y bicicletas compartidas, para que los usuarios pudieran combinar diferentes modos de desplazamiento según sus necesidades. Este sistema permitiría descongestionar el túnel, al tiempo que reduciría la dependencia de los vehículos privados. A lo largo de los años, hemos aprendido a vivir con la infraestructura que hemos construido, pero ahora tenemos la oportunidad de replantear cómo queremos vivir en el futuro, dijo el experto en transporte, mientras mostraba un gráfico con las proyecciones del tráfico y el uso de los diferentes modos de transporte. El concepto de un sistema multimodal no solo se centraba en la eficiencia del transporte, sino también en la sostenibilidad. Con la creciente preocupación por el cambio climático y la necesidad de reducir las emisiones de carbono, la propuesta de incorporar más vehículos eléctricos y opciones de transporte público parecía una respuesta lógica. Los habitantes de la región, en su mayoría conscientes de los beneficios ambientales, se mostraron abiertos a la idea de promover un transporte más limpio y accesible. Mientras tanto, fuera de las paredes de la sala de operaciones, la comunidad comenzaba a sentir los primeros efectos de los cambios que se estaban gestando. Algunos ya habían notado la presencia de nuevas rutas de autobuses eléctricos y la expansión de los carriles para bicicletas. Aunque los avances eran pequeños, la sensación de que algo grande se estaba gestando era palpable. El ingeniero pensaba en todo esto mientras caminaba por las calles cercanas al túnel. La vida seguía su curso, pero el futuro estaba por llegar. Era consciente de que el túnel había sido, y seguiría siendo, una parte esencial de la infraestructura, pero también entendía que el futuro no se construía solo con cemento y acero, sino con la visión de una comunidad dispuesta a adaptarse y a aprovechar las nuevas oportunidades. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el ingeniero sintió una mezcla de esperanza y responsabilidad. Sabía que el camino hacia el futuro sería largo y lleno de desafíos, pero también era consciente de que las soluciones que se estaban proponiendo podían marcar la diferencia. No se trataba solo de modernizar el túnel, sino de transformar la forma en que las personas se movían, pensaban y vivían. La propuesta de un sistema multimodal representaba una visión del futuro, una visión que no se limitaba a una sola solución, sino que ofrecía diversas alternativas para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Para el ingeniero, este era el verdadero reto: crear un sistema que no solo resolviera los problemas del presente, sino que también preparara a la región para los retos del futuro. Con este pensamiento en mente, el ingeniero regresó a la sala de operaciones, donde las discusiones seguían en marcha. A pesar de que las respuestas no eran fáciles, se sentía optimista. Sabía que el futuro estaba en sus manos, y con la colaboración de todos, sería posible construir un camino que no solo fuera más eficiente, sino también más justo, accesible y sostenible para todos. Capítulo 15. La última solución. El sol ya comenzaba a declinar cuando el equipo de ingenieros se reunió nuevamente en la sala principal, un espacio cargado de decisiones y reflexiones. El túnel, que durante tanto tiempo había sido el corazón del transporte en la región, estaba a punto de atravesar su momento crucial. Las conversaciones previas habían llevado a la conclusión de que era necesario un enfoque revolucionario, una solución que no solo resolviera los problemas inmediatos, sino que también garantizara la sostenibilidad de la infraestructura para las generaciones venideras. Uno de los ingenieros más veteranos,
quien había estado involucrado en la creación del túnel desde sus primeros días, observó en silencio los planos desplegados sobre la mesa. El proyecto había cambiado mucho desde sus inicios, pero lo que estaba ante ellos ahora parecía mucho más complejo y desafiante que cualquier etapa previa. La tecnología y las demandas sociales habían transformado la naturaleza del transporte, y el túnel ya no podía seguir siendo un simple conducto de tránsito. La propuesta que comenzaba a ganar fuerza era la de integrar el túnel en un sistema de transporte más amplio, no solo ampliando su capacidad, sino también conectándolo con nuevas formas de movilidad. Las discusiones previas sobre los autobuses eléctricos y los carriles para bicicletas no eran suficientes. La nueva solución debía ser un híbrido entre lo que existía y lo que se requería para el futuro. Uno de los jóvenes ingenieros propuso una idea radical: utilizar el túnel no solo para el transporte terrestre, sino también para incorporar un sistema de transporte aéreo ligero. Se trataba de una red de drones y pequeños vehículos aéreos no tripulados, BANT, que pudieran transportar tanto personas como mercancías a través del aire, reduciendo la congestión terrestre y aprovechando el espacio aéreo libre. Lo que proponemos no es solo un túnel, sino un sistema de transporte multimodal 3D, que aproveche no solo el terreno, sino también el espacio aéreo sobre nosotros, dijo con entusiasmo. El concepto estaba basado en la premisa de que, con el aumento de la urbanización y el crecimiento de las ciudades, los sistemas de transporte deben evolucionar de manera que utilicen todos los niveles posibles de espacio, desde el suelo hasta el cielo. Los demás ingenieros se quedaron en silencio por un momento, procesando la propuesta. Al principio, parecía una idea un tanto futurista, algo sacado de una novela de ciencia ficción, pero cuando comenzaron a analizarlo con más detenimiento, comenzaron a ver el potencial. La congestión del tráfico se había convertido en uno de los problemas más urgentes de la ciudad, y los drones, que ya comenzaban a ser una realidad en otras partes del mundo, podrían representar una solución innovadora. La implementación de un sistema de este tipo no solo implicaba avances en tecnología de drones, sino también en infraestructura, regulaciones de tráfico aéreo y, lo más importante, en la adaptación cultural de los ciudadanos. Pero, a pesar de la complejidad del desafío, se dio un paso hacia adelante. Era un paso hacia un nuevo paradigma, en el que el transporte ya no se limitaba al suelo, sino que abarcaba múltiples dimensiones. A lo largo de la reunión, se discutieron más detalles técnicos, como las rutas por donde los drones deberían volar, las medidas de seguridad que debían implementarse y las posibles fuentes de energía necesarias para este sistema. La transición hacia el uso de drones para transporte urbano requeriría una inversión significativa en investigación y desarrollo, pero se consideró que los beneficios a largo plazo podrían justificar este esfuerzo. Además, otro tema relevante era la integración de este sistema con las infraestructuras existentes. No se trataba solo de crear un nuevo túnel o de añadir vehículos voladores, sino de una transformación integral de la ciudad, en la que los distintos modos de transporte se conectaran de forma eficiente. Esto implicaba repensar cómo las personas se movían de un lugar a otro, no solo dentro del túnel, sino también entre el túnel y las nuevas estaciones de drones y autobuses eléctricos. Después de una larga jornada de debates, se acordó formar un comité multidisciplinario para estudiar la viabilidad de la propuesta y hacer los primeros estudios de factibilidad. Aunque no se esperaba que la implementación de un sistema como este fuera inmediata, el hecho de que estuvieran dispuestos a considerar soluciones tan innovadoras mostró la disposición del equipo para avanzar en nuevas fronteras. Es un paso arriesgado, pero necesario, reflexionó uno de los miembros del equipo. Si seguimos pensando solo en lo que ya conocemos, nos quedaremos atrás. Necesitamos pensar en grande, y en este caso, pensar en varias dimensiones de transporte al mismo tiempo. La reunión concluyó con un ambiente de esperanza. Los desafíos por delante eran muchos, pero había algo que estaba claro para todos los presentes. El futuro del transporte debía ser tan dinámico y adaptable como las necesidades de las personas. Y el túnel, que había sido un puente entre el pasado y el presente, podía convertirse ahora en un modelo para un futuro lleno de posibilidades. Con el consenso alcanzado, el equipo se dispuso a tomar medidas. La implementación de la solución no sería sencilla, pero el camino hacia un transporte más eficiente, limpio y accesible ya había comenzado. La visión de un sistema multimodal de transporte, que integrara el túnel con drones y nuevas formas de movilidad, no solo representaba una mejora técnica, sino también un cambio en la forma en que las personas pensaban sobre la movilidad urbana. El futuro había llegado, y con él, una nueva era para el transporte y la infraestructura.
Mientras el último ingeniero salía de la sala, mirando las luces de la ciudad que brillaban en la distancia, sentía una profunda satisfacción. Sabía que lo que había comenzado como un proyecto pequeño, un simple túnel, había evolucionado hasta convertirse en el epicentro de una revolución del transporte. Y, aunque el camino hacia la realización de la visión estaba lleno de obstáculos, también estaba lleno de oportunidades. Este capítulo cerraba un ciclo, pero también abría las puertas a uno nuevo, donde la innovación y la colaboración podrían dar lugar a soluciones que cambiarían el mundo para siempre. Y así llegamos al final de este capítulo, donde hemos explorado las posibilidades y desafíos de un sistema de transporte que redefine no solo la infraestructura, sino también la forma en que nos movemos hacia el futuro. El camino no ha sido fácil, pero al igual que con cada avance, cada paso nos acerca más a un mundo mejor, más conectado y accesible para todos. Si has disfrutado de este viaje a través de las soluciones innovadoras que podrían transformar nuestras ciudades, no olvides apoyar este canal. Tu suscripción y tu like no solo nos animan a seguir creando contenido de calidad, sino que también nos permiten llevar este tipo de historias y reflexiones a más personas, haciendo crecer una comunidad de curiosos, visionarios y amantes de los avances tecnológicos. Activa la campanita para recibir las notificaciones de nuevos episodios, donde seguiremos explorando temas fascinantes sobre innovación, tecnología y las maravillas que nos esperan en el futuro. Si tienes alguna idea, comentario o reflexión, no dudes en compartirla en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Recuerda, el futuro está en nuestras manos, y cada historia que compartimos aquí es una pieza más del gran rompecabezas de la evolución. Nos vemos en el próximo vídeo, con más historias que nos inspiren a seguir soñando y construyendo un futuro mejor. ¡Hasta pronto!